adoración que te pertenece. Y hoy nosotros reconocemos tu señorío, reconocemos tu presencia en medio nuestro, reconocemos que desde que entramos a este lugar tú has venido hablando con nosotros, tú estás tratando con cada uno, tú estás trayendo sanidad, tú estás trayendo restauración. Oh, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias Dios amado. Adoramos tu nombre, te adoro, te damos gloria, te damos honra, oh, te damos honra, te damos alabanza, solo a ti Señor, solo a ti. Dígale, te damos gloria, honra, te adoro, mi Señor, eres digno, oh, eres digno de llevar una ofrenda de aplauso al Señor, al que es digno de gloria. Apláudele, oh Santo Señor. Maravilloso tu nombre. Te adoramos, Señor. Aleluya. 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 Bendecimos tu nombre. Oh, te glorificamos. Gracias por tu fidelidad, Señor. Oh, gracias. Oh, gracias. Oh, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Amén, amén, aleluya. Oh, santo eres, Señor. Gracias, Dios. Alabo tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Le invito que conmigo, aleluya. Gloria a tu presencia, gloria a tu nombre. Salmo 103. Oh, santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. ¿Todo bien? Amén. Te adoro, Señor. Salmo 103, desde el versículo 1. Un versículo dice, alabanza por las bendiciones. Versículo, un capítulo muy conocido, pero sobre todo el versículo 2. Pero yo quiero comenzar hoy desde el versículo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le puse el título, un título muy conocido, del versículo 2 que dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Está haciendo un poquito de esto. O no sé si la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Dice así la palabra del Señor. ¿Todo la tiene? Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en tu nombre. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque ella es vida y está viva. Gracias porque tu palabra está diseñada, Dios, para el tiempo del inicio y para este tiempo, porque está viva. Gracias porque hoy hemos dispuesto, Señor, de venir a tu casa, porque estamos entendiendo que vamos a recibir de ti, Señor, lo que tú nos has enseñado,
lo que tú quieres revelarte a tu iglesia, Señor. Y hoy abrimos nuestro corazón para recibir de ti eso, Señor. Damos las gracias de Dios por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque hemos podido adorarte. Y porque hoy a través de tu palabra recibiremos de ti, de esa gracia, de esa libertad que solo podemos conseguir a través de esta lámpara, Señor, que nos da luz en medio de cualquier día. Te bendecimos y te damos gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová. Esta semana, hace un par de días, estaba viendo un documental, esta semana, hace un par de días, estaba viendo un documental sobre los muros de los lamentos. En este documental había una periodista y entrevistaba a una persona que era muy conocida dentro de los guías turísticos del lugar por la manera en que él explicaba. Pero también esta persona se ha ocupado de un poco impartir la historia a través de las redes sociales y se preocupa de que aquellas personas que van al lugar entiendan lo que para él significa el muro de los lamentos. Y él hablaba un poco de la historia, desde su construcción, de cuando fue destruida. El templo fue destruido 2 veces, en el año, según decía, en el año menos 586 por el imperio babilónico y luego en el año 70. Y él hablaba de lo que creó esta destrucción, de la separación, de lo que significó por la importancia de lo que significaba para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para aquellos que creían que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Lo que significó que fuera destruido. Ellos tuvieron que dispersarse, tuvieron que huir de esos ataques. Luego, en el año, yo tengo una chuleta aquí, no creo que yo hice mi tarea. Dice, en el año 690, perdón, en el año, bueno, no sé, en el año 1, siglo 1, el rey Herodes, que estaba ocupando ese lugar, vio el templo o lo que quedaba del templo y él lo reconstruyó. Y entre eso levantó esos muros que famoso, uno de esos que vamos a decir es el más famoso, que es la parte occidente, que hoy nosotros conocemos como el muro de los lamentos. Y el rey Herodes lo construyó, pero pasa que después en el año 690 vino los musulmanes y ocuparon ese territorio donde estaba el templo. Entonces, esto creó una separación. ¿Por qué? Porque entonces, aunque fue reconstruido y aunque todavía hay, vamos diciendo, lugares y el pueblo de Israel, usted sabe, está esperando para reconstruir de nuevo el templo, no lo pueden hacer porque hay una ocupación por los musulmanes. Por eso es que vemos que la gente, que el pueblo, que los judíos, inclusive aquellos que han salido, que están en otros países, cuando regresan, van a ese muro a adorar, ¿no? Y decía un poco de esa historia, contaba lo que significó para el pueblo de Israel, la ruptura que creó, el sufrimiento que creó. Pero luego él comienza, esta entrevistadora le dice, pero coménteme, ¿qué es para el judío ahora en la actualidad? Porque usted me ha dicho mucho de la historia, de cómo fue, inclusive, él mostraba imágenes que aún los muros, que eran cosas gigantes, fortificadas, tenían unos antemuros. Y él explicaba que allí estaban los que vigilaban. Y yo le aseguro que hay mucha historia en esos muros. Mucha gente murió edificando esos muros. Mucha gente fue esclavizada en medio de esa construcción, de todo lo que significó la estructura, el templo, la restauración y todo eso. Pero ella le pregunta y le dice, ¿qué significa para usted? Y él decía, para mí, el muro de Jerusalén y para cualquier judío es lo más sagrado que hay, es lo más santo que hay.
Y ella le dice, pero ¿por qué? Y él le explicaba y le decía, pero ¿por qué es lo más santo? Y él explicaba, porque no podemos ir a adorar al templo, porque está ocupado. Y para nosotros, ese muro es el lindel que da, vamos a decir, en la parte occidente, pegada a lo que estaba el templo. De hecho, una parte de cuando el rey Herodes edificó o reedificó el templo, él puso, hay unos muros y hay unos muros subterráneos. Y sobre ese muro fue reedificado el templo. Entonces, para ellos, orar es una manera de tener contacto, lo que para ellos significa la presencia del Señor. ¿Por qué? Recuerden que antes la costumbre era que si tú querías, lo que hemos leído a través de su palabra, que si alguien necesitaba perdón, ¿dónde iba? Al templo. Iba al templo y tenía que llevar sacrificio. Tenía que llevar un cordero, un palomino, dependiendo del estatus social, dependiendo la pobreza. Pero esa era la manera de adquirir perdón, porque era la costumbre, porque era lo que se había dicho desde el tiempo, que el Señor le dio las normas y le habló sobre la edificación del templo. Usted me está entendiendo, habían costumbres, eso significaba el lugar donde ellos iban a buscar, cuando querían sentir o buscar, o que Dios le hablaba, ellos iban a ese lugar. Cuando este lugar es ocupado, eso se corta, eso ya no es posible. Eso no quiere decir que ellos no pueden hacer oración en sus casas, pero para ellos ese era el lugar de la presencia. Y esa presencia le fue robada, le fue hurtada, fue destruida. Entonces, para ellos, ir a orar a ese muro significa tocar algo de esa presencia, que está ahí, porque para ellos, aunque eso está enterrado, el templo hay que hacer, por excavaciones que se han hecho, fue que se descubrió que el tiempo estaba en el monte Moriah, en ese lugar. Por esos estudios que se han hecho. Entonces, para ellos, aunque no está la estructura levantada, eso representa el lugar de la presencia. Él decía, la realidad espiritual de nosotros era de que cada vez que ellos van a orar en ese lugar, ellos están orando porque ellos dicen, Señor, nosotros, o Dios, o Jehová, o como le dice el pueblo de Israel, dice, yo ahí nosotros nos vamos a congregar, porque tenemos una promesa que dice tu palabra, que el templo va a volver a ser reconstruido. Y ellos están esperanzados en eso. Y cuando oran en ese lugar, oran con esa esperanza, con la esperanza de que van a poder volver a ir a ese lugar y que van a poder congregarse como nación, pero también van a poder estar delante de la presencia de Dios que está en ese lugar. Él decía, para nosotros orar en el muro es como agarrar un teléfono que está en el altar de Dios. Me dice, pero ella le decía, pero es que tú no puedes orar. No, sí ora, pero es como orar en mi casa a Dios, es como hacer una llamada de larga distancia. En cambio, cuando yo oro en el muro, yo estoy orando nacional, local. Entonces, aquí cuesta más, es más costoso. Allá es instantáneo, es momentáneo. Entonces, eso representa el muro. Pero ponía aquí, para ellos representa el tiempo de contacto. Cuando ellos se encuentran en ese muro, es que se sienten congregados. Es una manera de sentirse congregados. De hecho, muchos judíos que están en el exilio, que están en otras naciones, el primer lugar que van a visitar cuando van al pueblo de Israel es allí, al muro de Jerusalén. Y allí se hacen sacrificios. Hay gente, usted lo ha visto, con trajes típicos que son sobre todo los ortodoxos, que van a ese lugar. Hay artistas famosos que han ido, hay gente muy reconocida que han ido a ese lugar y van a hablar solo porque eso representa el altar o lo que queda del altar. Pero para ellos es la presencia de Dios, para ellos es la presencia de Dios. Una vez al año, ellos se reúnen. ¿Por qué se llama el muro de lamento o Kotel? Aprendí. Kotel. Kotel es el nombre que entre los judíos se le da. Pero ¿por qué? ¿Qué significa muro de los lamentos?
¿Por qué se le da ese nombre? Una vez al año, desde que se destruyó hasta el día de hoy, una vez al año, todos los judíos se congregan allí y lloran, pero lloran a gemido, lloran de dolor. Y hubo un personaje que ahorita se me fue, famoso, él lo nombró, pero no lo anoté, se me fue, que les preguntó por qué lloraba. Y él le decía, porque hoy estamos haciendo memoria de que fue destruido el templo. Y para nosotros eso fue una pérdida. Y él decía, pero eso pasó hace 2000 años. Y digo, sí, pero todavía en el corazón y en nuestra alma nos sigue doliendo. Por eso cada día hacemos memoria y lloramos. Y el resto del año, entonces, oramos esperando el que podamos volver a estar en la presencia de Dios en su templo. Hago todo eso y yo le puse, no olvides ninguno de sus beneficios y puse entre comillas Kotel. Kotel, que es el muro de los labios. ¿Por qué hago referencia de este tema? Se dicen los estudiosos que el ser humano tiende más a recordar los malos momentos, entre comillas, digo malos, entre comillas, que los buenos momentos. Nosotros, como seres humanos, tendemos más a hacer memoria de las cosas que no suceden, que han producido dolor, que han producido pérdida, que han producido todo esto, que los buenos momentos donde nos alegramos, donde celebramos y comemos. ¿Por qué? Porque normalmente estas circunstancias marcan, ponen un punto, una coma en nuestra trayectoria de vida. Y el ser humano está diseñado por eso. Entonces, el asunto es cómo asumimos cada circunstancia o cada crisis. Esto sucedió hace miles de años. Leía al comienzo, dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El pueblo de Israel ha sabido mantener esa cultura, ha sabido mantener lo que por generaciones le han enseñado. Pero lamentablemente han mantenido mucho y se han quedado en esta parte de su historia. Hay en diferentes, decía, ¿cómo asumimos las crisis? El pueblo de Israel lo asume de esa manera. Una vez al año se reúne y se congrega. Esa es su manera de manejar el dolor. Esa es su manera de manejar una pérdida, algo que todavía le duele por la separación. Escuché en esta semana también, alguien que dijo, de la cultura japonesa. Esta persona me decía, no, los japoneses, la palabra crisis o problema no existe como existe para otros. Y yo me di la tarea de averiguar y busqué la palabra crisis. Problema es diferente, porque para ellos problema es como los problemas matemáticos, algo que te ponen a propósito para resolverlo. Pero vi que la palabra crisis, que lo que para nosotros es un problema, algo que te crea angustia, algo que no sabes qué hacer. Dice, la palabra crisis está compuesta de 2 caracteres. Usted sabe que el alfabeto japonés son como signos, como caracteres, como simbologías. Bueno, y la palabra crisis está compuesta, vamos a decir, como de dos caracteres que son como 2 letras. Y cada letra, cada carácter tiene un significado. La primera palabra significa peligro, el primer carácter. No están separados, juntos, ¿ah? Son juntos, una sola palabra. El primer carácter es peligro y el segundo carácter es oportunidad. ¿Qué ha hecho esto? Que desde que ellos se levantan, desde pequeños, ellos como cultura han enseñado que la crisis son oportunidades para yo conocerme, para yo manejarme, para yo explotar, para yo redescubrirme en medio del problema y
buscar una solución. Amén. ¿Qué nos han enseñado a nosotros? Vamos a decir la parte latina. ¿Qué problema? ¿Cómo están? Ay, aquí pasando uno. Porque desde pequeños nos han enseñado, el niño se cae, ¿qué pasó mi amorcito? ¿Qué pasó? Venga, levántese. Y no nos enseñamos, no nos enseñan, digo no enseñamos porque yo lo hice cuando Santiago se caía, hasta que alguien me dijo, no hagas eso, tienes que enseñarle. Entonces yo empecé a decirle, párese papá, que esos son golpes de la vida. Pero fue porque me lo enseñaron, pero no lo tenemos por cultura. Nos han enseñado que el problema es una crisis. Y que hay que llorar, y que hay que gemir, y que hay que enfocarse. Y muchas veces no dormimos porque tenemos crisis. Muchas veces peleamos con la familia y la casa se vuelve porque tenemos crisis. Entonces vemos que dependiendo de la cultura, lo asumimos de diferente manera. Pero, y aquí viene el pero, quiero que me acompañen, por favor, al libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Y es aquí cuando Dios viene a cambiarnos. Perdón, sí. Y es aquí donde Dios viene. ¿Y por qué la importancia de lo que leímos en el Salmo 103, versículo 1? No quite Juan 3, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué viene Dios a decirnos? ¿Y qué viene Dios a enseñarnos sobre la cultura, sobre nuestra mentalidad? Présteme atención, sobre nuestra mentalidad delante del Señor. Dice el versículo 11, a los suyos vino. ¿Quién eran los suyos? Su pueblo escogido. Recuerden lo que estábamos hablando antes. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ajá, ahora viene aquí la parte importante, la cultura del reino. Mas a todos los que lo recibieron, aleluya, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo, nuestro Salvador, vino a cumplir toda maldición, vino a hacer todo lo que había que hacer. Cuando Jesucristo vino a pagar el sacrificio y dijo, ya no es necesario que se haga más sacrificio. Yo soy el Cordero de Dios que quito el pecado del mundo. Entonces Él rompió con esa. Amén. Él rompió con esto. Aleluya. Yo no sé si usted está entendiendo, pero Él rompió con toda maldición que hacía que nosotros estuviéramos con la misma mentalidad del pueblo que está esperando todavía ir a congregarse para poder estar en la presencia del Señor. Él rompió con eso, Él rompió con el velo, Él rompió con lo que nos separaba de su presencia, con lo que nos separaba de ser perdonado, con lo que nos separaba de la costumbre, y nos dio una nueva identidad en Cristo. Nos dio una nueva identidad en Cristo. Aleluya. Entonces, ¿cómo debe andar un hijo de Dios? ¿Qué debemos entender como hijos de Dios? Miren lo que dice, volvemos al Salmo 103. ¿Sabe que siempre le digo? La palabra de Dios es, por aquí tengo la chuleta, porque no quiero saltarme nada. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin que el hombre y la mujer de Dios, no dice mujer, pero lo pongo por usted sabe por qué, para el hombre y la mujer de Dios sea perfecto,
enteramente, preparado para toda buena obra. Entonces, ¿usted está preparado como ciudadano de Dios o no? Amén. El Espíritu de Dios, cuando Cristo murió, Él antes de irse dijo, no lo voy a dejar huérfano, no lo voy a dejar solo, le voy a dar mi Espíritu Santo, que tomará de lo mío y lo hará saber. Amén. La palabra dice que estamos completos, completos. Colosenses dice, estamos completos en Él, que no necesitamos nada, no necesitamos nada, estamos completos de Él. Pero para eso, para que eso suceda y haga efecto en nuestras vidas, tenemos que creerlo. Tenemos que creer a su palabra. Punto, coma y todo lo que escribe. ¿Por qué digo un coma? Fíjense, versículo 1. Bendice, coma, alma mía, coma, a Jehová, coma. ¿Por qué las comas? Yo me puse, a mí me dio curiosidad y empecé a investigar, porque yo sabía que la coma es para hacer una pausa. Pero también la coma es para dar o para resaltar algo importante. Entonces, por eso esa palabra no puedes quitar ni una coma ni un tilde. Porque todo lo que es la palabra del Señor trae una enseñanza. Así es. Amén. Entonces te dice, bendice, presta atención. Entonces cuando tú lees, bendice, coma, la palabra del Señor que está viva para este tiempo, para que tú y yo entendamos a través de su Espíritu que nos revela y nos hace ver, bendice, coma, alma mía. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo, no, está aquí a través de su palabra. Mire, a mí esto me emociona. ¿Por qué? Porque el judío, al igual que usted y yo, tenemos acceso a la palabra. Amén. Pero ¿cuál es la diferencia? Y cuando digo judío, porque yo sé que hay creyentes que son judíos, pero aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, no como parte de una historia, no como un profeta, no como alguien importante que existió, sino lo aceptan como su Señor y Salvador, como alguien que resucitó y está vivo. Amén. Aleluya. Esta misma palabra la conocen ellos. Pero cuando ellos leen esto, no olviden ningún beneficio y leen todo esto, ellos sienten que están hablando de parte de su historia, de algo que existió, de un profeta que tuvo, de alguien, de un Dios todopoderoso, pero que sigue estando aquí. Amén. Pero cuando un ciudadano de Dios entiende esto y el Espíritu Santo nos revela y dice, bendice alma mía, ¿qué quiere decir? Coma, bendice, coma, alma mía, coma, a Jehová, coma. Jehová significa yo soy. Amén. Ayer, Jehová es yo soy. Hoy es yo soy. Mañana es yo soy. Eso significa que Él siempre no va a mudar, no va a cambiar. Entonces, es un llamado para el ciudadano de Dios que tenemos que entender. Alma mía, reacciona, bendice. Aleluya. Que esta boca se use para bendecir. Amén. Decía al comienzo que nuestra tendencia como humanos es recordar lo malo. Y usted dice, ajá, pero ese es el pueblo de Israel. No. Resulta que muchos cristianos tenemos un muro de lamentaciones en la casa, donde vamos todos los días a lamentarnos. Y dice usted, si no, y esto es una vez para acá, ¿vamos más al muro de lamento o vamos más a la presencia del Señor? Y muchas veces ese muro de lamento, yo lo puse aquí porque el Señor es tremendo. Es un muro de lamento portátil. Y a veces está en casa de nuestra vecina
casa de mi mamá. Y cuando tengo una crisis, en vez de manejarla como ciudadano de Dios, voy, mamá, tú sabes, ¿qué te pasa, amigo? Nosotros las mamás venimos a consolar a los hijos. Y no es que, entiéndame, no es que estoy diciendo que esto está malo, pero si eso ocupa el lugar, ocupa la presencia que debe ocupar Dios en nuestra vida, eso está mal. Muchas veces el muro de los lamentos es una amiga, un amigo, un compañero de trabajo. Y tal vez usted sabe que la gente en el muro de lamentos escribe una nota y la pones ahí como una oración. Nosotros no le escribimos una nota a nuestra mamá, pero el lamento eso lo hacemos. Y muchas veces el instrumento, hola fulano, tú sabes, aquí estoy, ¿cómo estás, amigo? Aquí bueno, tú sabes hacer muro de los lamentos, nuestro celular, mensajes de texto. No estamos en el texto, no es malo pedir oración. Pero si eso no está conforme a nuestra ciudadanía y a lo que Dios dice que debemos actuar, sin darnos cuenta, estamos haciendo lo mismo de lo de Israel. Porque nos sentimos lejos de su presencia. Porque sentimos que es más fácil accesar a ese muro, ya sea que esté en su casa, que esté donde su amiga, que esté donde en casa de su mamá, o llámese donde lo tenga, o esté el muro. Puede ser que el muro esté en el baño, que cada vez que le pasa algo se encierra en el baño y no habla con nadie y ahí se lamenta y ahí se queda y quién sabe, a lo mejor nombra a Dios, pero es porque está frustrado y no porque está recordando sus beneficios. Tremendo, hermano. Amén. Tenemos que destruir los muros. Tenemos que destruir los muros. Tenemos que ser conscientes. Porque no estamos siendo partícipes igual que el pueblo de Israel. Igualito. Ellos creen en Dios. Ellos están esperando la manifestación de Dios. Pero no lo ven. Y Él está ahí. Todas las bendiciones, todas las promesas, Dios lo dio para su pueblo. Dice, a los suyos vino y los suyos lo recogió. No lo recibieron. Ahora, nosotros lo estamos recibiendo, hermano. A diario estamos recibiendo a Dios, su palabra, su promesa, o tenemos un muro. ¿Qué vamos allí cuando vamos a imaginarnos cuando estamos pasando por una crisis? Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que destruir los muros que hemos levantado, que sin darnos cuenta están ocupando el lugar que debe ocupar la adoración, la alabanza y el agradecimiento a nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Cada vez que nos quejamos, o vamos a decirlo al revés, retomando la cultura japonesa, ellos ven una oportunidad en una crisis. El ciudadano, hijo de Dios, en medio de la crisis, tiene que ver una oportunidad donde Dios puede glorificarse para ver su vida. Pero para eso, usted tiene que estar conectado con el Dios de toda gracia. ¿Por qué digo de gracia? Porque Él no nos da conforme a lo que merecemos, sino que nos da más allá de lo que podemos entender. Él nos da mucho más allá de lo que podemos entender. Sigo con el Salmo 103. Entonces decimos, bendice, alma mía Jehová, al yo soy, bendícelo. Y fíjense que aquí viene la frase, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Qué es todo su ser? Todo. Sus manos,
su cuerpo. Todo esto tiene que bendecer al Señor. Aleluya. Todo. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser. La prioridad que nosotros como cristianos tenemos que entender, que nosotros como cristianos tenemos que alcanzar. Y solo se hace cuando conocemos al Dios de acá, de cerca. Cuando creemos no un Dios crucificado, no un Dios que está distante, no un Dios que está lejos, sino que creemos en un Dios verdadero. Amén. En un Dios que está vivo. Versículo 3. ¿Cómo dice? Él es quien perdona. La diferencia del pueblo que conoce esto, pero no es de la ciudadanía de Dios, a un hijo de Dios, es que cuando leemos quién es, Él es el que perdona. Entonces, estamos oyendo, nosotros debemos entender que están hablando del Emmanuel. Amén. Dios con nosotros. Ellos no pueden hablar del Emmanuel. ¿Saben por qué? Porque para ellos Jesús era un profeta. Y ellos siguen esperando el Mesías. Pero nosotros lo recibimos. Y a los que recibieron, y a los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios. Dios está con usted. Desde que Jesucristo vino, Él dijo, Dios con nosotros. Dios está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia. Y usted tiene que entenderlo. Cuando venga la crisis, entienda que usted está bajo una ciudadanía diferente. Que como usted maneje la crisis, como asuma la crisis, va a hacerlo en la teología de Dios. Con las reglas de Dios. Y la diferencia es que hay gente que lo está adorando. Hay religiones que hablan de Él, pero no lo tienen. ¿Por qué? Porque no le recibieron. El problema es que hay muchos que muchas veces estamos en iglesia. Conocemos la palabra, así como los fariseos, como los escribas, pero no le recibimos. O sí le recibimos, dijimos, Señor, ven a mi vida, pero no lo reconocemos, ni le creemos. ¿Cómo no lo creemos? Cuando ponemos en duda y ponemos en nuestras casas un muro de los lamentos, en vez de colocar un altar y mantener ese altar encendido de alabanza delante de su presencia. Amén. Yo sé que las crisis no son fáciles. Y créanme que cuando le digo que yo sé, es que yo sé. A lo mejor te ha pasado algo más doloroso que yo, no lo sé. Pero mis crisis han sido fuertes. Y muchas veces le he dicho, Señor, yo no sé por qué está pasando. Pero algo que me mantuvo a flote es saber de que su amor es eterno. Aleluya. Y que Él cumple su promesa. Y que Él ha estado conmigo y seguirá estando hasta el día de su venida. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Y por eso veo sus milagros. Y por eso le alabo. El que es ciudadano de Dios cuando está en medio de las crisis, lo busca. Amén. Lo busca. Amén. Y lo reconoce. Amén. El primer punto, Él es quien te perdona. Emmanuel, Dios con nosotros, lo Gloria a Dios. reconocemos. El segundo punto, la segunda parte, Él es el que sana todas tus dolencias. Sana, Jehová Rafa, mi sanador. No es el sanador, es mi. Porque desde el día que Él vino a mí y está conmigo, se convierte en mi sanador. Por eso Colosenses, hermano, vamos a ver si lo puedo encontrar. Lo leíamos ayer. Colosenses, ya lo voy a decir. Ah, aquí está, gloria a Dios. Colosenses 2, léalo.
O se lo leo yo, no importa. Dice, ya va, déjame buscar porque todo es candela, como decimos nosotros. Desde el 9, porque en Él, está hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Amén. Repita, yo estoy completo en Cristo. Yo estoy completo en Cristo. Yo estoy, dígalo con convicción, yo estoy completo en Cristo. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. En Él también fuiste circuncidado con toda circuncisión, no hecha por mano, hecha de vosotros, en cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sigue diciendo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste resucitados con Él, mediante el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Usted no necesita para ser perdonado sacrificar una oveja. Usted no necesita ir al muro de los lamentos. Usted necesita entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Y decirle, Señor, me equivoqué. Si necesita perdón, Señor, me arrepiento. Pero no con una mente. La palabra que siempre digo yo. No con remordimiento. Como el que no cree en Dios. El que tiene remordimiento sabe que hizo mal, se siente mal, pero no hace nada por cambiar. ¿Por qué? No con remordimiento. Porque la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es que yo ejecuto el cambio. Pero ¿por qué voy a ejecutar el cambio como hijo de Dios, como ciudadano de Dios? Porque yo tengo que estar consciente de los beneficios que me pierdo cuando me salgo del propósito de Dios. ¿Usted me entiende? Entonces, a través de su espíritu que mora en ti, que me perfecciona, yo no solo soy perdonado, sino tengo la promesa de una sanidad espiritual, física. Y esa promesa está ahí. Y no varía, aunque en mi proceso carnal bendiga todo mi ser su santo nombre. Aunque este cuerpo todavía esté enfermo, yo creo que Él es el sanador y que está esa promesa. ¿Sabes por qué? Porque para el pueblo de Israel, todo lo que yo le he contado es parte de su historia. Pero lo que yo le estoy contando a partir de acá es la esencia de lo que Dios es. Amén. No es algo que viene porque yo hago algo. No, Dios es Rafa, es su esencia. Él es mi sanador. Y si esa esencia de mi Señor habita en mí, entonces en mí está la perfección. Pero tengo que perseguirla, tengo que alcanzarla. Y solo lo puedo alcanzar cuando desbarato los muros de los lamentos y lo coloco a Él en el lugar que le pertenece. Amén. Aleluya. Sigo. Amén. Versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Rescata. Jehová el Roi, Roi con H, que significa Jehová es mi pastor. Él no deja que ninguna oveja se pierda. Amén. Y esa promesa está sobre usted y sobre mí, sobre el ciudadano del reino, sobre el ciudadano de Dios, sobre el Hijo de Dios. Él prometió rescatarlo. ¿Por qué? Porque Él es su pastor. Apréndate ese nombre, el Roi, R-O-H-I, su pastor. Él es su pastor. Y Él habita corporalmente en usted, porque en usted habita el Cristo, Dios Todopoderoso, porque Él prometió estar con nosotros. Y Él dijo que nosotros éramos templo de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Así es el está flojo. Amén. Amén. Caramba. Seguimos, versículo 4, segunda parte. Él es
el que te corona de favores y misericordia. Te corona. Makadesh significa, perdón, Jehová Makadesh significa quien me santifica. Es a través de su Santo Espíritu que muchas veces en nuestra vida somos justificados. Cuando merecemos condenación, cuando merecemos ser juzgados porque hacemos cosas, viene el Espíritu Santo, dice la palabra, que Él nos hace justicia en Él. Le estoy hablando 1, 2, 3, 4, la cuarta de los beneficios que usted tiene cuando habita en la presencia del Señor. Aleluya. Cuando usted debarate ese altar y pone, perdón, ese muro de lamento, llámese como se llame, donde lo tenga, y levanta un altar al Señor. Sigo, versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová Jireh, quien me provee. Aleluya. A mí me encanta cada uno de estos nombres, reconocerlos. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de otros nombres de dioses e imágenes que se han levantado, cada uno de estos nombres representa al Dios del hoy. Amén. Hoy Rafa es Rafa, mañana Rafa es Rafa, ¿sí? Amén. Doctora, disculpe, ¿cómo se traduce el que usted dijo ahorita? Rafa. Que no hace justicia en él. No, justicia no lo he llegado todavía. Calma. Estoy por sacia. Después de Roy, Roy, perdón. Roy, mi pastor. Macadesh me santifica. Macadex. Es M-A-K-A-D-D-E-S-H. Macadesh. Decía, sacia quien me provee. Jehová Jireh. Eso no tengo que decirle. Yo creo que cada uno de nosotros hemos visto cómo Dios de manera sobrenatural nos sostiene. Yo doy testimonio de su misericordia. Que donde menos esperamos, o de la manera más sobrenatural Él viene, provee. Pero no solo, esto se refiere, escúcheme ahí, porque cuando leemos sacia de bien mi boca, no se refiere solo, porque fíjese, dice, de modo que te rejuvenezca como el águila. No se refiere solo a la comida. Mire cómo comienza el versículo. Bendice, alma mía, a Jehová. La lengua, la boca. Cuando usted recibe algo de parte de Dios, por eso, por eso yo insisto, y ojalá algún día me escuchen. Sea agradecido, dé testimonio cuando Dios haga algo con usted. Párese y no le dé vergüenza y dé testimonio. ¿Por qué? Porque cuando usted se para y da testimonio, ¿para quién lo da? ¿Para usted? Lo da para edificación de la persona que está esperando recibir algo y que está en la espera. Y cuando escucha, entonces dice en su corazón, Señor, si lo hiciste con él, lo vas a hacer conmigo. Amén. Pero aparte, cuando usted da testimonio, sus labios que en otro momento funcionan para otra cosa, van a ser de bendición. Recuérdese que el Salmo, si sacamos este versículo de contexto, pareciera que hablara de comida. Pero ¿cómo se llama el Salmo? Alabanza por las bendiciones de Dios. Entonces habla de la abundancia, de lo que debe haber en mis labios. Habla de cómo yo soy rejuvenecida en la medida que yo camino, yo creo y yo confieso. Y esa es la confesión, al igual que asistir a la iglesia.
Yo estaba hablando del templo y de que Dios no habita en forma corporal en una estructura. Pero fue el mismo Jesucristo que dijo, no dejen de congregarse como algunos tenían costumbre. No, perdón, fue Pablo. Perdón, esto fue fue Pablo. Pero la palabra dice que uno no debe dejar de congregarse. ¿Qué significa venir a su casa? Significa convicción. Significa que yo habito, que yo creo que Dios habita en el cuerpo de Cristo como Él lo dice. Que todo lo que dice su palabra es verdad, aunque yo vea cuerpos imperfectos y rostros imperfectos, aunque yo vea diferentes caracteres, aunque yo vea a Homero que todo el tiempo está así, que yo sé que lo hace por costumbre porque mi esposo, mírenlo, está así. Pero yo sé que es su costumbre, me ría a la orden. Hay gente que es por costumbre, o sea, están así. Es su sello natural. ¿Entiendes? Pero no significa que estamos buscando una iglesia. Cuando la palabra se refiere santa y sin mancha, es una iglesia que tiene que proseguir a la perfección. Que hay cosas que corregir, pero en este lugar se busca de la presencia. Amén. En este lugar venimos a ser transformados. Como yo le decía al comienzo, cuando nosotros entramos, así como me pasó a mí, lo que sea que llegue en nuestra vida tiene que variar, tiene que cambiar, tiene que quedar allá afuera. Pero cuando salga de aquí, no puede agarrar lo que dejó afuera y montárselo encima. Tiene que pelear en fe y creerle. Y una de las maneras es esto, nuestra boca, confesando las cosas que no son como son. Mira, problemas tenemos todos. Conflicto, angustia. Yo le puedo contar historias, pero no me quiero desviar. El 6. Le dije sí. Sacia. Dije, Jehová Jireh, ¿quién me provee? Y el 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todo lo que padece violencia. Jehová, a ver si lo leo, no sé, y me disculpan los que estudiosos, no sé si lo leo bien. Jehová Iskenu, que significa Iskenu. Jehová Iskenu. Ese es un nombre que se le dio, dice, Jehová es mi justicia. Emmanuel, Rafa, Roy, Makadesh, Jireh, Iskenu. Son los beneficios que usted se pierde. Recibir de Dios, de su esencia. No son regalos, no. Es la esencia de Dios en usted. Amén. Sí. Por eso, usted lee todo el Salmo, y es más de esto que le estoy diciendo. Pero por eso dice, ahora en ese contexto, entendiendo de todo lo que es la esencia del Señor, que Dios promete que va a estar usted, ahora leamos de nuevo, versículo 1 y versículo 2. Bendice alma mía Jehová, al yo soy, y bendiga todo esto mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno, ¿qué dice? Ninguno de sus beneficios. Muchos hogares, como todos los hogares, estamos a veces pasando cosas, a veces necesidad. Hay algunos que estamos batallando con enfermedad, otros estamos batallando con otra necesidad. Pero cada hogar está construido con bases y basamentos. Los muros de Jerusalén tienen una historia, y en cada ladrillo de seguro hay historias. Hay muertes, hay pérdida, hay familia, hay decepción, hay llanto,
Pero ahí están los muros. Ahí están los muros. Haga memoria de sus bendiciones. Porque en momentos de crisis, yo le aseguro que Dios no dejó de actuar en su vida. Y tal vez usted lo olvidó. Y tal vez vuelve a pasar por la misma crisis y usted se desespera porque se olvidó que aquella vez Dios fue a Rafa, o fue Jireh, o Makadesh. No olvidemos sus beneficios. No olvidemos la obra que Él ha hecho en nosotros. Abramos nuestros labios y adoremos al Dios Todopoderoso. Asumamos la posición como hijos de Dios. Y si hasta ahora no hemos caminado como ese hijo amado, como ese hijo escogido, como ese real sacerdocio, mira, escríbalo en las paredes de su casa hasta que no se le olvide. Pongan notas en las paredes de su casa para que no se le olvide quién es usted. Pero haga memoria de sus bendiciones. Haga memoria de sus bendiciones. Porque fueron esas bendiciones aún aquellas que le trajeron a los pies de Cristo. Porque fue de seguro una crisis que lo trajo a Dios. Cada uno de nosotros, bueno, yo nací en un hogar cristiano, pero a los 23 años, en medio de una crisis de personalidad, se estaba luchando con mi adolescencia. Yo vine a los pies de Cristo, pero vine por una crisis. Fueron las crisis los que lo han hecho lo que usted es. No los buenos momentos. Son las crisis los que nos maduran. Y en todas ellas ha estado Dios. De seguro. De seguro. De seguro. Entonces tenemos que aprender. Y pararnos hoy y decirle, Señor, yo quiero creer de verdad. No decir, Señor, yo te creo y después me olvido. No. Algo entre usted y Dios. Y ojalá esta palabra la compartan, ojalá esta palabra llegue a más vida, porque tenemos que aprender a reconocer. Dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Cuando lo reconocemos en nuestro camino, entonces nuestros labios se convierten en fuente de alabanza. No tenemos que pelear. Por eso David decía, y la palabra dice que David era conforme al corazón de Dios. David escribió los salmos, él era un adorador. Él hablaba con Dios, pero la diferencia entre usted y yo es que él lo plasmó, él lo escribió y quedó por la historia. ¿Sabe qué? Usted puede plasmarlo. Lo puede plasmar en medio de su familia. Lo puede plasmar con su vecino. Que el celular, si hasta ahora el celular ha sido el muro de los lamentos, entonces ese celular se convierta en un instrumento para plasmar en la vida de otros su palabra. Que el lugar en casa de su mamá se convierta, cuando usted vaya, y le digo, mamá, yo quiero sentarme con usted. Estoy pasando por algo, pero quiero que ore conmigo. O con su vecina. Le digo, estoy pasando por esto, pero quiero que te sientes y ore conmigo. Y usted levanta una oración. Y usted enseña a la persona que en un momento fue un muro de los lamentos. Lo enseñe a ir delante de la presencia del Señor. Tenemos que aprender a conocer a Dios. Tenemos que aprender a no olvidar ninguno de sus beneficios. Que cuando entremos en una crisis, nos acordemos de cómo Él nos socorrió, de cómo Él primero está conmigo, porque nunca me va a abandonar, porque Él es Emmanuel.
de que Él es mi sanador, aunque yo no lo vea, de que Él me pastorea, del que Él me santifica, que me provee y me hace justicia. Y que antes lo hizo. Y cuando lo haga, dé testimonio, mi hermano. Porque ¿saben qué? Yo me he edificado a veces cuando yo escucho una Ovencia, inclusive orar. Yo recuerdo tu palabra el domingo pasado, Ovencia. Y tú decías, Señor, yo no tengo mucho conocimiento, pero levanto oración. Hay muchos pasajes en la historia donde Dios habló sobre gente que creyó dar poco. Y el ejemplo es la viuda que dio todo lo que tenía. Cuando damos todo lo que tenemos delante del altar de Dios, eso es olor grato. Amén. Cuando no hacemos y no damos todo en medio de nuestra vida, de nuestros altares, entonces cuando quemamos la alabanza, ¿sabe qué huele en nuestra alabanza? A parrilla, a carne. Porque no es suficiente cantar bonito. No es suficiente conocimiento. Hay mucha gente sabia por ahí, pero que tiene una estopa en la cabeza. En usted habita toda la plenitud de Cristo. Y en mí. Porque somos su cuerpo. Y es aquí donde tenemos que estar. Amén. Entonces yo quiero que se levante conmigo y vamos a hacer una oración. Oremos al Señor. Oh bendito Dios. Primeramente, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra. Gracias porque tu palabra es vida. Adoramos tu preciosa presencia. Pero antes venimos delante de ti reconociéndote en medio nuestro, Señor. Reconociendo tu fidelidad, tu presencia que habita, Señor, donde nos congregamos en tu nombre. Señor, nos arrepentimos y nos humillamos y te pedimos perdón por las veces que no hemos entendido, no hemos comprendido tus maneras. Por las veces que quisimos adelantarnos a los procesos, a las crisis, y tratamos de hacer cosas en nuestras maneras y no esperamos en ti, Señor. O no te consultamos, o no buscamos tu rostro, sino que quisimos hacerlo a nuestra forma y no funcionó. Y tal vez eso trajo herida, trajo desconcierto, desánimo a nuestra vida, que menguó nuestra fe. Pero por tu palabra hoy, Señor, entendemos que nuestro lugar y nuestro altar eres tú. Que el lugar donde tenemos que ir cada día es tu presencia. Que el primero que tenemos que buscar es a ti. Y que no nos olvidemos de todas las cosas que tú has hecho en nuestra vida, que nos han llevado a llegar a este punto donde somos tus hijos, donde somos amados, somos escogidos y proseguimos a la perfección de la iglesia santa y sin mancha que tú vienes a buscar. Espíritu Santo de Dios, desarraiga de nosotros todo lastre que nos mantiene atados al pasado. Todo recuerdo que ha sido un ancla, Señor, que nos mantiene mirando hacia atrás y no nos permite creer a lo bueno, agradable y perfecto que tú tienes preparado para nosotros. Sana toda herida en nuestra vida. Señor, que toda mentira levantada en contra del conocimiento que tú has venido trayendo, que nos dice que tú nos amas y que tus planes son de bien y no de mal, pero esa mentira, Señor, me mantiene creyendo y dudando, Dios, sea arraigada en el nombre de Jesús, por tu palabra. Hoy determinamos creerte, Señor. Hoy determinamos creer a ti y creer a la palabra que tú has venido dando, Señor. Y hoy, Señor, así como el salmista decía,
decimos, alma mía, alaba a Jehová. Alaba a Jehová y todo mi ser te bendiga, Señor. Que todo nuestro ser te bendiga, Señor. Que a partir de este momento, Señor, nos esforcemos y conscientemente, Señor, caminemos en esta palabra, creyendo, Señor, que lo que tú nos has dicho es verdad. Y podamos experimentar de esa gracia y de ese favor. Te bendecimos en este día y te damos gloria. Te bendecimos en este día y te damos honor. Sana los corazones. Paséate en medio de este lugar. Paséate en medio del lugar donde hay un alma sedienta y necesitará de ti, Señor. Aún en las redes, Señor. Muévete, Dios, y sana. Restaura. Señor, y que esto en nosotros traiga la convicción diaria de lo que es ser tu Hijo, Señor. Creemos en ti. Te bendecimos en este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor.